Hola, estamos entonces nuevamente en una clase de gramática del texto. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar con la primera unidad, que es el establecimiento de las nociones fundamentales, es decir, las propiedades del texto. A partir de aquí, en la próxima clase, comenzaremos a avanzar en otros aspectos, tales como la constitución disciplinar de la gramática del texto. Pero por el momento necesitamos tener algunas nociones básicas, algunas nociones fundamentales, una definición teórica, preliminar, de cuál es nuestro objeto de estudio. Por eso la clase de hoy se denomina Unidad 1, Semana 1, el texto como objeto de estudio. Este es el guión de la presentación. Tenemos por un lado una presentación inicial de la gramática del texto, luego hablaremos muy brevemente de la conformación disciplinar. No vamos a entrar en más detalles históricos porque eso lo reservaremos para el próximo día. Luego vamos a mencionar algunos aspectos metodológicos del trabajo. Vamos a pasar ahora sí a definir el texto como objeto de estudio. Vamos a ver qué nos dice la bibliografía. Y por último, y lo más importante, vamos a enumerar algunas de las propiedades generales de los textos, tales como las funciones textuales, el concepto de entretejimiento de proposiciones y la macroestructura y superestructura textual. Bueno, lo primero que hay que decir al respecto de esta materia es que existe todavía una gran diversidad terminológica. Existen muchos términos y todavía queda alguna confusión con respecto al uso correcto de esta terminología. En algunos casos significan exactamente lo mismo, es decir, que podemos tratarlo como sinónimos. En otros casos todavía quedan algunos matices de significado diferentes. Si bien los especialistas utilizan a menudo y de manera indistinta estos términos como lingüística del texto, gramática del texto, ciencia del texto, análisis del discurso, semiótica textual, los utilizan como si fueran sinónimos, en realidad no significan lo mismo. La lingüística del texto, a diferencia de la gramática del texto, es una disciplina translingüística, es decir, es un análisis del texto con independencia de la lengua. Su objeto de estudio es un aspecto del lenguaje. Esa es la diferencia principal con la gramática del texto. En nuestro caso, la gramática del texto es parte de la descripción de una lengua. Nosotros en este caso estamos haciendo gramática del texto de la lengua castellana. Es decir, los objetos de estudio de la lingüística del texto y de la gramática del texto son similares, son los mismos, pero en nuestro caso es ver cómo se realizan estos conceptos en la lengua castellana. Por tanto, nuestra especialidad es mucho más concreta, más específica. Decimos que la gramática del texto es un nivel de estructuración de una lengua determinada. Es parte de la gramática de una lengua, como decía, pero es la parte que describe hechos que exceden la oración, que van más allá de la cláusula. A menudo se habla también de ciencia del texto. Yo creo que este es un término que va cayendo en desuso, pero antes se utilizaba más. Van Dijk definía la ciencia del texto como la conexión transversal interdisciplinaria cuyo objetivo consiste en describir y explicar las relaciones internas y externas de los distintos aspectos de las formas de comunicación y uso general de la lengua. Por tanto, como podemos ver, existen muchas similitudes. En cuanto al análisis del discurso, también podemos hablar del estudio de la organización del lenguaje por encima del nivel clausular, pero con un énfasis mucho mayor en el contexto social de ocurrencia. Entonces, en el análisis del discurso trascendemos el estudio de una lengua en particular y también comenzamos a trascender aquellos aspectos que son más bien estrictamente gramaticales. Por ejemplo, un posible objeto de estudio del análisis del discurso son las relaciones de hegemonía o las relaciones de dominación o la expresión de la ideología y cómo eso se manifiesta en el lenguaje, concretamente en el discurso. Por último, encontraremos también en la bibliografía el término semiótica textual. Esta es definida como el estudio de la actividad textual entendida como un proceso dinámico
en el que se produce el sentido. Y a diferencia de todos los demás, en una semiótica textual ya incorporamos elementos que van más allá de lo puramente textual, de lo puramente lingüístico o verbal. Como verán, en la bibliografía aparecen estos términos, todos estos términos, entonces es parte del desafío de este curso tratar de contextualizar y entender a qué se refieren los autores cuando utilizan cada una de estas unidades terminológicas. ¿Por qué hablamos entonces de una gramática del texto? En general entendemos como una gramática aquel sistema de reglas, de categorías, de definiciones que abarcan los distintos subsistemas de una lengua. Estos distintos niveles comienzan por lo fonológico, es decir, hay un plano que incluye la fonología, otro que es la morfología, luego la sintaxis y la semántica. Nosotros podemos hablar del texto como un nivel de estructuración más, pero que incorpora cada uno de esos sistemas precedentes. Es por tanto necesario tener unas nociones de lingüística fundamental para poder acceder al estudio del texto. ¿Cuáles serían los objetivos de una gramática textual? En primer lugar, describir la estructura sintáctica y semántica de una secuencia de proposiciones en un enunciado. Hay que notar que hablamos, en este caso todavía no hablamos de un texto, hablamos de una secuencia de proposiciones. Es un uso cauteloso que hacemos todavía para no utilizar un término que todavía no hemos terminado de definir, el de texto. Imaginamos entonces una construcción, una secuencia, porque el texto siempre es lineal, una secuencia de proposiciones que constituyen un enunciado. Vamos a estudiar en primer lugar cuál es la relación entre las distintas proposiciones, es decir, al interior del texto. Vamos a explicar también cómo las proposiciones se agrupan en unidades mayores, constituyen macroproposiciones, y vamos a indicar también cuáles son las secuencias posibles en una lengua, es decir, al igual que se hacía en las gramáticas precedentes, por ejemplo en la gramática chomskiana, en el generativismo, en la idea chomskiana de una gramática se postula la existencia de una serie de reglas a la forma de un algoritmo que puede distinguir entre una oración bien formada de una mal formada, es decir, una especie de mecanismo que permite distinguir estos dos conjuntos de oraciones, el de las oraciones gramaticales y el de las oraciones agramaticales. De la misma manera nosotros querríamos obtener eso, es decir, una descripción mecánica, algorítmica, que nos permita distinguir entre un texto y una secuencia de oraciones aleatoria, una secuencia de oraciones sin sentido. Hablando de la conformación disciplinar y sin entrar en la larga historia de la disciplina, si hablamos de los primeros hitos que conforman la estructuración de la gramática del texto como una ciencia moderna, como una disciplina moderna, probablemente el primer cambio radical o importante en la historia de la lingüística que da pie a los desarrollos posteriores es la obra de Louis Hjelmslev, un lingüista danés que publicó en el año 1943 el libro Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Y es en este momento cuando se dice que comienza la famosa crisis del signo. En esta obra, este lingüista estructuralista propone un desplazamiento de la mirada desde el signo, entendido entonces como el signo saussuriano, es decir, la unión entre significado y significante, hacia el texto. Concretamente, él habla de la unión de funciones sígnicas, dos functores, dice él, el plano de la expresión y el contenido, entran en una mutua correlación. Esa es probablemente la primera noción concreta que tenemos de texto como objeto de estudio. Y es incluso anterior, casi 12 años anterior a la aparición de la primera publicación que utiliza el término análisis del discurso en la obra de Selig Harris. Por eso probablemente tengamos que tener a Hjelmslev como el primer antecedente moderno, digamos, de la lingüística textual y de la gramática del texto. Nosotros vamos a estar leyendo un libro que todavía es muy vigente, el de Enrique Bernardes, un lingüista español. En este libro nos presenta una introducción a la lingüística del texto
Y en ese libro vamos a ver una de las explicaciones que él nos da de por qué surge una gramática del texto. Probablemente se ve aquí la influencia, hay una referencia velada, digamos, a la obra de Thomas Kuhn, a la estructura de las revoluciones científicas del año 1964, porque él explica la aparición de la gramática del texto en términos de una crisis en el paradigma, concretamente en este caso el paradigma del generativismo, la lingüística chomskiana. Él describe que en esa época, hacia finales de los años 60, comienzos de los años 70, comienzan a aparecer en el generativismo ciertas anomalías, es decir, fenómenos que el paradigma chomskiano no consigue describir, no tiene las herramientas suficientes como para describirlo. Por ejemplo, menciona él las relaciones que tienen algunos pronombres, relaciones de correferencia, que correfieren a elementos que están más allá de la oración. También menciona el caso de los artículos, por qué y cuándo un artículo puede ser definido o indefinido, algunas apariciones de conectores oracionales, partículas de preguntas y respuestas, fenómenos como la deixis, el tema, la partición entre tema y rema, fenómenos como la expansión y la condensación textuales, el fenómeno de la elipsis, las relaciones anafóricas y catafóricas, los casos de coordinación, de subordinación, ciertas fórmulas fijas y el uso de proformas léxicas. Todos estos elementos, todos estos fenómenos lingüísticos no pueden ser descritos, nos dice Bernardes, con las herramientas de una gramática oracional. Se necesita ir más allá. Esos serían los elementos internos, la crisis interna propia de la lingüística que favorece el crecimiento de una gramática textual. Pero Bernardes también nos dice que también hay factores externos, factores de presión externos a la lingüística propiamente, y entre esas causas externas a la teoría lingüística, al ámbito de la teoría lingüística, están las necesidades de otros especialistas, especialistas de otras lenguas, que necesitan, que interpelan a la lingüística para poder analizar textos. Concretamente hablamos de los sociólogos en este caso. Por un lado está la macrosociología, que es la investigación de los medios de comunicación de masas, concretamente de los efectos de los medios de comunicación de masas entre la audiencia, entre los receptores, pero más específicamente de la microsociología, uno de los antecedentes del análisis conversacional y del análisis del discurso. La microsociología, lo que se conoce también como la etnología de la comunicación, aquí los sociólogos se interesan por los fenómenos de interacción social. Y es microsociológico porque se trabaja de manera cualitativa y se trabaja con las herramientas de los etnólogos, es decir, la observación naturalista, no con métodos cuantitativos, digamos, sino con métodos cualitativos. Pero los sociólogos se dan cuenta que la lingüística, que hasta el momento ha estado enfocada en el sistema de la lengua, en el estudio del sistema de la lengua, no proporciona herramientas apropiadas para el estudio del proceso, de la creación del producto lingüístico. Eso por un lado. También existe a finales de los 60 y principios de los 70 la presión que se produce por el tratamiento automático del lenguaje. Los informáticos en esta época se están desarrollando herramientas informáticas a toda velocidad, y estas herramientas están empezando a analizar textos por primera vez, textos en formato digital, y se dan cuenta los informáticos que la lingüística tampoco les proporciona suficientes herramientas para ello. Esto también se da en el caso de la traducción, en el caso de la traducción automatizada, así como en los procesos de documentación, por ejemplo, en el ámbito del resumen automático o en el ámbito de la recuperación de información. Todas estas herramientas que empiezan a utilizar los documentalistas y los bibliotecarios. Entonces, tanto por efecto de presiones internas como externas, se produce una crisis en la lingüística, y esto favorece la creación de un nuevo paradigma, digamos, en términos kuhnianos. Pasando entonces a aspectos metodológicos de la materia, vamos a señalar como primero y fundamental uno de los rasgos metodológicos principales de la gramática del texto,
es que el análisis es empírico. Tenemos por primera vez en la historia de la lingüística un análisis empírico de datos, a diferencia de lo que habían sido las gramáticas anteriores, desde la época de los antiguos griegos hasta hace muy poco tiempo, hasta el surgimiento de esta gramática, en que el método principal era la introspección, es decir, el hecho de tomarse a uno mismo, al propio gramático, como el informante. Se habla normalmente con sorna a veces del armchair linguist, es decir, el lingüista de Sidón. El lingüista de Sidón es uno que está apoyando los brazos así en el apoyabrazos de la silla y pensando cómo es el lenguaje. Cierra los ojos y piensa cómo es la lengua. Nosotros no hacemos nada de eso, al contrario, vamos a los datos, es decir, la fuente es exterior al individuo, al analista. Históricamente, la gramática del texto ha trabajado, o el método hegemónico que podemos decir, ha sido el cualitativo, el enfoque cualitativo. Poco a poco, y con el desarrollo de las técnicas computacionales, se han ido incorporando también herramientas de análisis cuantitativo. En este curso nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con el método tradicional, el método cualitativo, pero también vamos a hacer un poco de experimentación, de descripción lingüística utilizando métodos computacionales y estadísticos. Otro aspecto fundamental y que a veces resulta un poco difícil de comprender para algunos de los estudiantes es que la gramática del texto no se interesa por el contenido de los textos que analiza. Más concretamente, no se interesa por el valor de verdad de los enunciados. Nosotros vamos a ser absolutamente indiferentes al contenido de los textos. A veces me encuentro o me he encontrado en el pasado con estudiantes que interpretan que el análisis de un texto es el análisis del contenido. Me explican su análisis o su descripción en términos de lo que dice el autor o por qué dice lo que dice o si el autor tiene razón o no tiene razón. Nosotros nos vamos a limitar a los aspectos gramaticales. Vamos a ser absolutamente indiferentes a si el autor tiene razón o no tiene razón o si tiene una orientación política o la otra. Eso por el momento no nos concierne. El único aspecto que podemos decir que se vincula con el contenido es ver cómo se estructura ese contenido, es decir, cómo se construye. Somos indiferentes a lo que dice, pero prestamos atención a cómo se constituye esa, en términos de Van Dijk, esa macroestructura textual. Otro aspecto que también se vincula con el contenido es el de la intertextualidad, es decir, la identificación de las relaciones que se produce entre un texto y otros textos precedentes. Solamente en esos sentidos pienso yo que podemos decir que prestamos atención al contenido, pero desde un punto de vista técnico, es decir, sin involucrarnos en la materia de lo que se discute. Pasaremos entonces a tratar de aventurar una definición del texto como objeto de estudio. Bernardes, en el libro que yo ya mencioné, menciona esta situación paradójica del lingüista que se encuentra ante la necesidad de definir el texto, por un lado como punto de partida, pero también es parte de la misión de la gramática del texto ofrecer una definición del texto. Entonces no se sabe si es la definición del texto un punto de partida o un punto de llegada. Es necesario tener una definición del texto para poder saber cuál es el objeto de estudio de la gramática, pero al mismo tiempo, sin constituirse como disciplina, no podemos ofrecer al interesado una definición rigurosa. Lo mismo pasa en otras disciplinas y subdisciplinas lingüísticas. Por ejemplo, pienso ahora en el caso de la terminología. La terminología, en tanto disciplina, se encuentra con el mismo problema, es decir, necesita una definición preteórica de lo que es un término para constituirse disciplinarmente, pero al mismo tiempo es parte de su misión fundamental llegar a una definición de término.
En este libro de Enrique de Bernardes, Introducción en la Lingüística del Texto, ustedes van a observar que él hace un trabajo de recopilación de diferentes definiciones que se han producido en la bibliografía, fundamentalmente de los años 70, que es el momento de eclosión de la gramática del texto, en particular en Alemania. Y él va haciendo una recopilación y luego de ese estudio exhaustivo de la bibliografía, ofrece un resumen, una propuesta de definición que yo aquí he tabulado en estos ítems, en estos puntos. Bernardes nos dice que el texto es una unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, por tanto natural. Está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo. Esto del cierre semántico o la clausura semántica es algo que vamos a ver continuamente en las distintas definiciones que proporcionan distintos autores. Está caracterizado también el texto por su coherencia profunda y superficial. Estos términos, coherencia profunda y superficial, son sinónimos a otros términos que usamos aquí, el de cohesión y coherencia. Cohesión para hablar del plano superficial y coherencia para hablar del plano más profundo. Otras características del texto, características que el texto posee, su carácter social, el hecho de tener una intención comunicativa del hablante. Esto es fundamental desde el punto de vista de entender un texto, es siempre poder saber atribuir la intención que tuvo el sujeto hablante. Como veremos, hay muchos otros autores que proporcionan también definiciones del texto como objeto de estudio. Muchos de estos están en la bibliografía, otros no, pero los podemos revisar igualmente. Por ejemplo, leo un texto clásico de Lozano, Peña Marín y Abril del año 1983. Estos son unos semiólogos y lingüistas españoles. Dicen, el texto es una formación semiótica singular, cerrada en sí, otra vez el rasgo de la clausura semántica, dotada de un significado y de una función íntegra y no descomponible. Esto es algo fundamental también. Un texto es siempre una estructura, es una totalidad, una función íntegra y no descomponible. Otros autores que también vamos a revisar, por ejemplo, Robert de Bugand y Ulrich Dressler tienen un libro del año 1981 que nos dicen: el texto es un acontecimiento comunicativo regido por normas de textualidad, tales como la cohesión, la coherencia, estos elementos que ya hemos mencionado, intencionalidad, también hemos mencionado, y otros más que proponen ellos, como la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. Algunos de estos aspectos ya han sido mencionados, pero luego vamos a profundizar en ellos en un próximo video. Michael Stubbs, en un libro de 1983, nos dice: es el lenguaje más allá de la cláusula. Claro, esto es problemático porque en realidad no todos los textos tienen más de una cláusula. Incluso puede haber un texto con una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, si vemos a alguien huyendo despavorido, gritando ¡fuego!, eso en sí ya es un texto. Otros autores también de la misma época que introducen el análisis del discurso, como Brown y Yule del año 1983 también, definen el texto como lenguaje en uso, que incluye las formas lingüísticas, así como funciones y las intenciones. Como ven, hay una reiteración de ciertos puntos clave que están recopilados en el trabajo, en la propuesta de Bernardes. Hay muchos autores más, como por ejemplo esta señora Deborah Schifrin del año 1988, que explica el texto como una colección inherentemente contextualizada de unidades de lenguaje en uso. El contexto nuevamente es fundamental, una parte fundamental de la definición de texto. Vamos a recuperar de todas maneras una noción muy importante de Halliday y Hassan del año 1976, que nos recuerdan que en cualquier caso la diferencia entre un texto y un no texto no es una cuestión dicotómica, no es una cuestión discreta, es más bien una cuestión de grados. Pasamos entonces a las propiedades generales de los textos. Vamos a mencionar algunas, no todas, pero algunas de las que creo yo son las propiedades fundamentales de los textos.
Voy a comenzar por una noción básica, elemental, propuesta por Manuel Casado Velarde en el año 93, que es la distinción entre las funciones textuales y las funciones idiomáticas. La función textual, nos dice Casado Velarde, es el sentido o el acto de habla, que puede ser una pregunta, una respuesta, una orden, un asentimiento, una conclusión, un resumen, etc. Entender el texto es entender cuál es la función, cuál es la intencionalidad, cuál es el acto de habla que se está produciendo. La otra, la función idiomática, es el significado desde un punto de vista léxico y gramatical. Podemos entender el significado recto o el significado literal. Esta distinción está permanentemente expuesta en nuestra cultura. A veces nos damos cuenta que los hablantes dicen una cosa cuando quieren decir otra. Está, por ejemplo, este intercambio entre un periodista y un entrevistado. El periodista le pregunta al entrevistado, le dice: entonces usted tiene dificultades con el lenguaje. Y el entrevistado le responde: sí. Pero, ¿qué tipo de dificultades? Tengo dificultad a veces para interpretar el sentido no literal de los enunciados. ¿Me puede dar un ejemplo? Sí. Aquí lo que tenemos es un caso en particular de una función que vamos a ver en el análisis del discurso, que es el concepto de la polifuncionalidad. Muchas veces algunos de los mecanismos léxico-gramaticales que vemos en los textos pueden tener más de una función. Normalmente la función cambia según el contexto de aparición, pero otras veces en un mismo texto esta función, este elemento puede tener simultáneamente más de una función. Sería en este caso la respuesta última del entrevistado. Este es un mecanismo que se utiliza muchas veces para el sentido del humor o para la ironía. En este caso en particular no se puede decir que el entrevistado no haya tenido una actitud cooperativa con el entrevistador, puesto que el entrevistador quería un ejemplo y el entrevistado se lo proporcionó. También en el caso de la función textual pregunta, podemos ver con Casado Velarde que se puede expresar la función textual pregunta, se puede expresar mediante la función idiomática oración interrogativa, ¿no? Sería el caso de la pregunta simple de un turista que en la calle nos pregunta: ¿dónde está la catedral? La función idiomática es una oración interrogativa y coincide con el acto de habla, que es una pregunta, pero esa misma función textual se podría expresar con otras funciones idiomáticas que no necesariamente son la pregunta. Por ejemplo, los siguientes segmentos. El turista se acerca y nos dice: indíqueme por favor dónde está la catedral. Eso no es una oración interrogativa, sin embargo la función textual sigue siendo la misma, la de una pregunta. O también puede ser: quiero ir a la catedral pero me encuentro perdido. O no me resulta fácil dar con la catedral. En cualquiera de los casos nuestra respuesta sería la misma. A la inversa, nos dice Casado Velarde, la función idiomática oración interrogativa no necesariamente expresa la función textual pregunta. Sería el caso de un ejemplo como: ¿sabes lo caros que se han puesto los pisos? Los pisos son los departamentos. Eso no es una pregunta, es más bien una información expresada de una forma enfática. También la pregunta ¿te quieres callar? No es en realidad una pregunta, es más bien una orden. El caso de ¿podrías decirme la hora? Tampoco es una pregunta, ¿no? Sería una solicitud. Si yo a esa supuesta pregunta, ¿podría decirme la hora?, también respondiera con sí, se podría interpretar nuevamente como una actitud poco cooperativa con el diálogo. También otro ejemplo que nos da el mismo autor es: ¿estás loco? Eso no sería una pregunta. ¿Estás loco? Sería una forma de rechazo. Pasando a otras de las propiedades fundamentales de los textos, lo primero que se ve, si hacemos una descomposición ya de las partes del texto, encontramos un correlato de lo que hemos estudiado en la sintaxis oracional, que es la división entre tema y rema.
En una oración lo que tenemos es sujeto y predicado, pues en un texto tenemos tema y rema. A veces, según los autores, se utilizan otros términos, también dependiendo de las traducciones, por ejemplo, tópico y comento, o en inglés, new and given, pero el concepto sería lo mismo. Es decir, todo texto elige un tema, selecciona un tema y dice algo acerca de ese tema, predica algo de ese tema. Eso sería el rema. Entonces, en un nivel oracional se corresponde el tema con el sujeto sintáctico y el rema con el predicado. Pero aquí no estamos hablando de un plano sintáctico, estamos hablando de un plano más profundo, un plano semántico. Por tanto, no necesariamente tiene que haber una coincidencia entre sujeto y tema y predicado y rema. Ya vamos a ver que los autores tienen mucha creatividad a la hora de formular sus textos, pero en esencia esa regla se mantiene y se cumple siempre. También vamos a ver que hay una estructuración textual. En el nivel textual vemos una sucesión de temas, que es lo que llamamos la progresión temática. Es decir, no es siempre exactamente el mismo tema. Podemos ver que va evolucionando. Hay un tema al que corresponde un rema y luego se presenta un segundo tema que corresponde a otro rema y así. Esto nos lleva al siguiente tema, que es el tema de la conexión transfrástica, un concepto que vamos a tomar del lingüista holandés Teun van Dijk. Van Dijk nos dice que hay ciertas condiciones para que una secuencia de proposiciones sea semánticamente coherente. Nos dice, para que eso se produzca, para que esa regla pueda ser satisfecha, nosotros tenemos que observar que cada proposición pueda ser interpretada en relación con las proposiciones anteriores, aunque eso requiera un trabajo de interpretación no necesariamente literal, es decir, puede que sea implícita o puede que tengamos que hacer nosotros un esfuerzo para aportar esa conexión. Como mínimo nos dice los referentes del texto de dos o más proposiciones tienen que estar ligados entre sí por la identidad o por ser elementos de un mismo campo semántico. Vamos a ver algunos ejemplos de cuáles serían esas condiciones de ligabilidad para que dos proposiciones puedan ser conectadas entre sí. Dice, es una condición necesaria pero no suficiente, ya que puede existir identidad referencial y cohesión sin coherencia. Por ejemplo, tenemos aquí la secuencia que nos dice, una chica entra y nos dice, ruego que disculpen mi retraso, es que tengo el pelo rojo. Otro caso sería, Juana aprobó el examen, nació en Ámsterdam. Es difícil entender cuál puede ser la conexión entre estas dos oraciones, pero también hay que tener en cuenta que siempre puede existir unas condiciones específicas, unas condiciones contextuales específicas que expliquen la conexión aparentemente incoherente de esas proposiciones. Por ejemplo, puede ser que el retraso en el caso de la chica del pelo rojo se haya producido justamente porque venía de la peluquería. O puede ser que Juana haya aprobado el examen porque el examen era de holandés. Y entonces nacer en Ámsterdam evidentemente proporciona una ventaja. Vamos a tomar de Van Dijk esta idea de que dos proposiciones de un texto pueden estar unidas por distintas relaciones semánticas. Por ejemplo, una muy frecuente es la relación de causalidad. En este caso, A puede ser la causa de B o A puede ser la consecuencia de B, la fundamentación de B. Puede ser también que A y B, las dos proposiciones, ocurran de manera simultánea, ocurran en la misma situación o porque estén motivadas de alguna otra manera. Esta conexión entre las proposiciones vamos a ver que a menudo viene expresada de manera explícita mediante el uso de conectores. Por ejemplo, en el caso de los conectores causales, vamos a ver más adelante en la asignatura algunos conectores como porque, puesto que, de modo que, por eso, por ende, por tanto, por consiguiente. Es decir, la lengua nos proporciona una gran variedad de conectores posibles para explicitar la conexión entre estas proposiciones. No es necesario que existan estos conectores, de todas maneras, para que el lector pueda comprender que existe una relación de causalidad entre las proposiciones.
A veces incluso un punto puede ser suficiente para establecer esa conexión o una conjunción, por ejemplo una conjunción copulativa. En el ejemplo, estuvimos en la playa y jugamos al vóley. Evidentemente hay una relación de situacionalidad o una relación coherente. Es normal estar jugando al vóley en la playa. Lo mismo en el caso de un punto, dos oraciones separadas por un punto. María hacía punto, punto, Jorge tocaba el piano. Esas también son dos secuencias perfectamente coherentes entre sí. De hecho, uno puede imaginarse al matrimonio en el living de su casa, Jorge tocando el piano y María haciendo punto. Pero esa misma conjunción o el punto sin una conexión lógica producen una situación de inaceptabilidad semántica. Por ejemplo, María hacía punto y la Tierra giraba alrededor del Sol. Eso no es aceptable, o por lo menos es raro, por lo menos suena de manera poética o chistosa. Otro ejemplo puede ser voy al cine o soy abogado. Nuevamente tengo que recordar que siempre puede haber un contexto en el que una secuencia aparentemente incoherente cobre significado. Puede ser, por ejemplo, en el caso del abogado, la noche antes al último examen, ¿no? O voy al cine o voy a estudiar para poder aprobar el examen final. Vamos cerrando entonces con uno de los últimos conceptos, las propiedades textuales fundamentales, el concepto de la macroestructura textual. Este es un concepto que también tomamos del mismo autor, de Van Dyck. Aquí en esta representación lo que vemos es una estructura arbórea, una organización jerárquica en la que vemos cómo las proposiciones de un texto se organizan, se empaquetan en lo que el autor llama macroproposiciones. Esta es una organización jerárquica que se vincula con el contenido de las proposiciones, no necesariamente con la secuencia textual. Recuerda un poco al análisis sintáctico, pero aquí estamos en un plano puramente semántico. Nos dice las proposiciones que representa con la letra P se organizan jerárquicamente en paquetes de proposiciones que conforman las macroproposiciones que aparecen ahí con la letra M y que a su vez estas también se organizan de manera jerárquica, es decir, hay macroproposiciones que son más importantes que incluyen a otras macroproposiciones. Para poder el lector llegar a construir en su mente esta macroestructura, que sería una especie de resumen del contenido de un texto, nos explica Van Dyck que se aplica una serie de macroreglas. Estas macroreglas se definen como operaciones de transformación semántica de las proposiciones en el proceso de interpretación del texto. Estas macroreglas a veces se han presentado como 3, otras veces como 4, dependiendo de cómo se descomponga la primera. La primera es la de omitir o seleccionar. Omitir siempre hay una pérdida de información. Se puede decir que son dos aspectos de una misma operación, por eso a veces se expresa como una sola macroregla. Omitir información o seleccionar aquella parte de la información de un texto. Cuando leemos un texto no retenemos todo. Retenemos solamente aquellos aspectos que consideramos que son más importantes. Otra segunda operación o macroregla es la de la generalización. Allí también hay un proceso de pérdida de información, que es que cuando se mencionan distintos conceptos muy específicos, en realidad nosotros tendemos a retener solamente el concepto más general al que hacen referencia. Por ejemplo, nos dice Van Dyck, si se hablan de distintos juguetes que utilizan los niños, nosotros nos quedamos, es más fácil, más probable que nos quedemos con la idea del juguete, con el concepto juguete, y no con la enumeración de todos los distintos juguetes que se mencionan en el texto. Finalmente, la última macro regla es la de construir e integrar, es decir, con los elementos que retenemos del texto, construimos nosotros nuestra propia macroestructura. Y un aspecto fundamental de esto es que en esa construcción el lector pone de su parte elementos que no necesariamente estaban en el texto. De hecho, influye en la memoria de los elementos del texto la vinculación que tengan con los conocimientos que uno tiene, que uno aporta ya de su experiencia lectora anterior.
Para poder entender el concepto de macroestructura es fundamental entender el concepto de superestructura. En este caso, nuevamente podemos trazar un correlato, una especie de paralelismo con la gramática oracional, en el que podemos hablar de superestructura para el aspecto sintáctico de la oración y macroestructura para el aspecto semántico, para la estructura profunda. Chomsky también hablaba de estructura superficial y estructura profunda en el caso de las oraciones. Nosotros nos vamos a quedar con ese concepto, pero lo vamos a proyectar hacia el texto. Decimos en el caso de la superestructura que es lo que permite que la macroestructura se construya. Es la guía, la superestructura es la guía, el esqueleto, el armazón que permite construir una macroestructura y que está definida por una serie de categorías también ordenadas jerárquicamente, pero que van a depender según el género, el tipo de texto. Por ejemplo, aquí lo que vemos en pantalla es la superestructura del texto narrativo. Si ustedes, por ejemplo, toman un cuento infantil, van a encontrar que siempre tiene la misma estructura. Van Dyck nos propone esta superestructura donde una narración se puede dividir en una historia y en una moraleja. A su vez, la historia tiene una división entre una trama y una evaluación. La trama o el episodio se descompone a su vez en un marco y en un suceso. El suceso tiene una complicación y una resolución. Estos elementos tienen que estar en un texto. Ustedes podrían tomar esta superestructura y construir con ella infinitos cuentos infantiles, o a la inversa podrían tomar cualquier cuento infantil y encontrar estas partes, etiquetar, decimos técnicamente, que sería poner entre corchetes estos fragmentos del cuento infantil que se corresponden con cada una de estas partes de la superestructura. Y en función del género textual encontraremos distintas superestructuras. De hecho, podemos decir que la superestructura textual es lo que define el género, lo que nos permite saber qué esperar de cada género y, por supuesto, interpretar, entender un texto como perteneciente a un género específico. Nos dice, por ejemplo, en el caso de la superestructura del texto argumentativo, que es el tipo de texto que estaremos analizando nosotros, en tanto que la columna de opinión es una forma de texto argumentativo, nos dice que la argumentación se puede dividir en justificación y conclusión, que la justificación a su vez se puede dividir en marco y circunstancia, la circunstancia a su vez se puede dividir en puntos de partida y hechos, y los puntos de partida se pueden subdividir en legitimidad y refuerzo. Este ejercicio se puede hacer también, se puede tomar cualquier columna de opinión y encontrar en estas partes. No quiere decir exactamente que todas las columnas de opinión sean exactamente así, es decir, hay una cierta variedad, pero lo que propone Van Dyck es un modelo que pueda servir para todo, un modelo general que pueda tener amplia cobertura. También está la superestructura del discurso periodístico. Nuevamente, si encontramos cualquier crónica, cualquier noticia del periódico, vamos a encontrar estas partes, ¿no? El discurso periodístico se divide en resumen y en relato periodístico. El resumen tiene un título y un encabezado. El relato periodístico se divide en episodio y comentario. El episodio se divide en sucesos y consecuencias. Los sucesos, a su vez, se dividen en sucesos previos y actuales, que son los que dan el contexto. Finalmente, el comentario de la noticia evalúa, tiene una expectativa y una evaluación. Por último, nos dice también el discurso científico tiene su superestructura. Si ustedes toman un artículo científico, un artículo de investigación o un informe experimental, van a encontrar algo también así, que se divide en la categoría de planteo del problema y en solución. El planteo del problema a su vez se divide en observaciones y explicación, la explicación en hipótesis y predicciones, las predicciones en test, y conclusiones, el test en experimento y resultados. Nuevamente, hay que hacer la misma advertencia, no es que siempre sea así, pero esto sería una propuesta, un modelo general muy esquemático que puede tener amplia cobertura, es decir, que puede servir para analizar muchos textos científicos. Por supuesto, después de este texto de Van Dyck aparecieron muchas otras obras, muchos otros autores que propusieron estudios más detallados, más evolucionados del estudio de los distintos géneros textuales. Ya haremos mención a algunas de esas obras más adelante. Por el momento, la lectura fundamental para esta parte va a ser algunos de los trabajos que he mencionado, como el de Manuel Casado Velarde, el de Enrique Bernardes, y el de Teun Van Dyck, que ya estarán puestos en el aula virtual.
Eso va a ser todo por hoy. Les agradezco la paciencia y la atención y nos veremos en el próximo video o en la clase presencial. Saludos, hasta pronto.